café. Si no lo estoy grabando, ¿no? A ver si ahí sí, ¿no? Me parece que ahí puse para grabar, ¿no? Sí. Sí. Entonces la idea es trabajar con los extremos condicionados, más precisamente con el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces vamos a ver por qué uno trabaja con este tipo de métodos y por qué hay una diferencia respecto de los problemas que estuvimos viendo ayer. Ayer vimos inclusive los problemas que se refieren a la parte de, justamente cuando uno tiene parte de aplicación económica, en generalmente buscar el beneficio ya sea de una función de demanda, una función de producción, una función de beneficio, en donde les dan las condiciones y ustedes tienen que poder sacar el máximo o el mínimo. Ya sabemos además que a través de la matriz hessiana, esa matriz que definimos ayer, el hessiano 2×2, nosotros obtenemos todas las condiciones suficientes para la existencia de extremos. Entonces vamos a ver ahora que los extremos condicionados tienen otra expresión, o sea, vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces la idea es calcular extremos de una función de dos variables f de x. Estos extremos es cuando los elementos de esa función están condicionados o restringidos por alguna restricción o por alguna ligadura que se le llama, que relaciona a esas variables x e y. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo trabajaba el extremo libre, nosotros vimos ayer que en el extremo libre uno podía tener el máximo absoluto o el máximo relativo. Y el relativo era cuando yo tenía un entorno, y alrededor de ese entorno existía, digamos así, el valor más grande o el valor más chico. Luego vimos que si trabajamos sobre todo el dominio, ese extremo, que es un extremo que es un máximo relativo o mínimo relativo, pasa a ser absoluto si uno trabaja sobre todo el dominio. O sea, el máximo o el mínimo que encuentra está sobre todo el dominio. Pero puede pasar, que yo tenga, supongamos aquí, una superficie. Voy a contarles la idea. Ahora vamos a ver qué es lo de la restricción y demás. La idea es que, no sé, yo tengo la función que teníamos ayer, supongamos, una de estas que la teníamos definida en todo R2, en donde nosotros sabíamos que había un mínimo. Pero puede ocurrir que yo esta función no la tenga definida en todo el dominio, sino que ir a los extremos que están a lo largo condicionados por esta función. No sé, por esta g de xy igual a c, por esta curva. O sea, yo igual a una constante c. Yo quiero nada más que de todo el dominio analizar cuáles son los máximos y los mínimos en este pedacito de curva. Entonces yo, ya ven, acá queda claramente que hay un pedazo de superficie que está definido sobre R2 que no entra en juego, sino es como que yo restrinjo, ¿no?, la idea y trato de ver dentro de esta curva cuáles son los máximos o mínimos de mi función. Eso es lo que uno va a conocer como extremo condicionado. Están condicionados o ligados a una condición, que a veces es una función de tipo implícita, todas las veces, que condiciona a la superficie. Eso significa que yo no voy a analizar sobre todo el dominio, sino sobre esa parte del dominio. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ingenieros que van a diseñar un automóvil, uno busca minimizar la resistencia al aire. Bueno, nuevamente, pero aquí entran en juego los contadores, porque los diseños están limitados por todas las exigencias de que tenga el consumidor. Algunas personas buscan comodidad, cuán atractivo es el auto y cuál es el costo, justamente para diseñar ese elemento. Entonces aquí no solo es que tengo que buscar que el auto minimice la resistencia del aire, por ejemplo, sino que además que minimice la resistencia del aire,
yo necesito que sea, por ejemplo, al menor costo posible. O sea, de todas las opciones que hagan que yo pueda construir un auto con esta condición, necesito además que el costo sea bajo, por ejemplo. Entonces le estoy poniendo dos condiciones al problema. No solo buscar minimizar el diseño, sino que además estoy buscando tener en cuenta el costo de ese diseño. Entonces aquí es un ejemplo clásico de cómo uno va a encontrar el extremo condicionado. O sea, es un extremo que voy a encontrar, pero que está condicionado, en este caso, a la función de costo. No sé, por ejemplo, pueden decirme en una empresa, yo tengo, no sé, 100.000 pesos para construir ese auto. Ese es el costo que tengo. Entonces, para diseñar, tengo que buscar cuáles son todos los elementos para poder usar ese costo y no sobrepasarme de ese valor. Para esto se usan este tipo de extremos condicionados. Entonces vamos a desarrollar una técnica que se llama, para que voy a poder encontrar este máximo o mínimo de una función sobre una condición, sujeta a una restricción. Entonces, cuando eso sucede, nos vamos a enfrentar a este problema. El problema que nos estamos enfrentando es a un problema en el cual yo voy a maximizar o minimizar una función con la restricción de que g de x y esté cero. Esta condición, ¿se acuerdan? Es cuando uno hace la curva de nivel. Estoy a la curva de nivel 0 de la función. Entonces la restricción va a ser que esté esta función, voy a maximizarla en esta curva. Fuera de esta curva puede ser que haya máximos, pero no me van a interesar. Me van a interesar justamente en los que cumplen estar dentro de esa condición. Bueno, ¿qué es lo que hace Lagrange? Lagrange introduce una nueva variable que es la que va a recibir el nombre del multiplicador de Lagrange. Eso es lo que hace Lagrange. Introduce una lambda. Cuando introduce la lambda, Lagrange construye una nueva función. ¿Cuál es la función que construye? Construye una función que va a depender de la variable x, que depende de la variable y que va a depender de esa nueva variable lambda, de ese nuevo multiplicador. ¿Y cómo la construye? La construye con la función a la cual yo le voy a encontrar el extremo, que es esta. Esta es la función que me piden que yo busque, por así decir, el extremo de esta función. Entonces, aquí voy a colocar la función más el lambda, y el lambda siempre va a multiplicar a la restricción. ¿Ven? Este g de x y es la que yo tengo como función restricción. Es la restricción que yo necesito para que esté en la curva. Esta es la que siempre va a multiplicar al lambda. La restricción tiene la característica de que siempre va a ser una función de tipo implícita. Esa es otra cuestión que tengo que tener en cuenta. ¿Qué significa? Que siempre va a estar igualada a una constante. Una vez que yo tengo o armo esta nueva función, porque yo la voy a armar así, busco cómo armar el multiplicador de Lagrange. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Uno considera el método, lo considera así. Tiene la función f de x y, tiene la función g de x y además necesito que esta función g de x y, que si bien está igualada a 0, las derivadas de esa función no sean 0. O sea, la función va a estar igualada a 0, pero yo necesito que no sean 0 las derivadas. Entonces, voy a decir que el valor mínimo de la función f de x y sujeta a la restricción g de x y igual a 0, se alcanzará en un punto a b, y el valor máximo también sujeta a una restricción se alcanzará a un b. Entonces, esta función siempre se va a expresar como la función f de x y más el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, por la función esta g de x y. No olviden que esta es la restricción y que la restricción es una función de tipo implícito.
siempre van a armar ustedes de la misma manera esa función que tienen ustedes ahí. ¿Bien? Una vez que ustedes tienen armada esa nueva función, ¿cómo procede el método? El método es similar a como yo hago para encontrar extremos. ¿Qué es lo que hace el método? Deriva, ¿ven? Si tiene un extremo en el punto AB de la curva, se tendrá que, si hago las derivadas de la L de XY, esa L de XY lambda, a ver, yo tenía la L de XY lambda, yo la expresaba como la F, acá está mal acá hay una cosa más, de XY más lambda por la G de XY. Por lo tanto, la derivada con respecto a X será la derivada con respecto a X, esta variable está de más, en respecto en el punto XY más lambda por la derivada de G en el punto X. Si derivo con respecto a Y, ¿ven? Será la derivada, acá me faltó, con respecto a Y en el punto XY más lambda por la derivada de G en el punto XY, no en el C. Y además tengo la condición que la G de XY vale 0. Esa me la van a dar. Entonces, para hallar los extremos, voy a tener que resolver estas tres, perdón, no cuatro, estas tres ecuaciones. Ya lo voy a corregir cuando lo suba, va a subir corregido. Estas tres ecuaciones, esta y esta. Entonces, voy a obtener con estas tres ecuaciones, incógnitas van a ser X, Y y Z. Eso me va a ayudar a poder armar el multiplicador de Lagrange. Esa es la idea que tengo que tener para armar ese multiplicador de Lagrange. Ahí era una G de XY. Bueno, primero vamos a ver un ejemplo de cómo armar un multiplicador y luego vamos a ver cómo afirmar justamente de que ese elemento que yo encontré como multiplicador de Lagrange es el máximo o el mínimo de una función. ¿Cómo voy a hacer para asegurar eso? Digamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar la pizarra para que podamos trabajar bien con la pizarra. Supongamos lo siguiente. El problema que vamos a trabajar dice lo siguiente. Para que veamos cómo hacer, y después vamos a ver cómo aseguramos que ese elemento que yo encuentro como valor crítico es el máximo o el mínimo. Un problemita sencillo dice hallar... Uy, ya, ¿qué hice acá? Esperen, se me fue. ¿La ven a la pantalla? ¿La ven a la pizarra? Disculpen. Sí, profe. Ay, disculpen que no sé qué había tocado. Acá dice, hallar los extremos de f de xy igual a 4x cuadrado menos 2y cuadrado con la condición que x más y con x más y igual a 0. O sea, sencillo. Entonces, para hallar los extremos de esa función, miremos lo siguiente. Acá yo ya tengo, ¿ven? La función, y esta expresión que está en forma implícita es la condición. Esto es lo que es la condición o la restricción de la función. Entonces, como esto ocurre así, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Vamos a tratar de encontrar primero cuál sería la función de Lagrange. Entonces, lo primero que voy a hacer es armo la función de Lagrange. Entonces, ¿cómo armo la función de Lagrange?
La función de Lagrange va a ser una L de X, Y y lambda. ¿Cómo se armaba? Se armaba con la función f de X, Y más el multiplicador de Lagrange que multiplicaba a la G de X. Identificado tenemos que la f de X, Y toma este valor que está acá. Quiere decir que esto va a ser X de Y de lambda. La f de X, Y es esta expresión, que es 4 veces X cuadrado menos 2 veces Y cuadrado. Más lambda por la condición. La condición es la que es implícita. ¿Y cómo la voy a colocar? Igualada a 0, o sea, X más Y menos 6. Esta expresión yo la puedo poner como X más Y menos 6 igual a 0. Y esta es la G de X. Bueno, una vez que yo tengo esa expresión que está ahí, ¿qué es lo que yo puedo trabajar con esa expresión que está ahí? Voy a tratar de encontrar las derivadas. ¿Para qué? Para poder encontrar los críticos. Eso me ayuda a poder encontrar los críticos. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que buscar cuáles son los candidatos a elementos críticos. Entonces, calculo, como armé ahí el sistema que armé antes en la pantalla, es la derivada con respecto a X en el punto X y lambda. Derivo esto y derivo esto. Esto va a ser 4 por 2, 8X. La derivada de esto va a ser 0, más lambda por la derivada con respecto a X de esta función. Que si ustedes miran, la derivada con respecto a X vale 1, o sea, esto igual a 0. Calculo la derivada de la función con respecto a Y en el punto X y lambda. ¿Y qué me va a quedar? La derivada con respecto a Y, miren acá, me queda menos 4Y más lambda, porque acá también les quedó más lambda igual a 0. Como esta pasa a ser una función de X de Y de lambda, uno encuentra la derivada con respecto a lambda de X y lambda, y me va a quedar la función condición. Porque si derivo con respecto a lambda, todo esto vale 0. La derivada de lambda, esto es una constante por lambda. La derivada de lambda vale 1 por la constante que vale X más Y menos 6 igual a 0. Entonces, entre estos tres elementos que yo tengo aquí, tengo que poder encontrar los valores de X y de Y, y si puedo el de lambda. En realidad, lo que a mí me interesa sacar son los valores de X y de Y. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? De aquí despejo lambda y me queda 8X es igual a menos lambda. Si yo despejo de aquí, ¿ven? Menos 4Y es igual a menos lambda. Pero como los lambdas que yo estoy trabajando deben ser iguales, ¿ven? Estos términos son iguales. Si estos son iguales, quiere decir entonces que estos de acá también son iguales. Es decir, 8X es igual a menos 4Y. Y si divido por 4, me queda 2X es igual a menos Y. Con esta condición que yo tengo aquí, voy a venir a mi tercera ecuación, que es esta que está acá. En esa tercera ecuación voy a reemplazar el valor de Y o de menos Y. O sea, si 2X vale menos Y, menos 2X es igual a Y, al positivo. Si vengo aquí y digo, bueno, dejo la X como está, y en lugar de Y voy a reemplazar por menos 2X, y si quiero este 6 que está acá, lo paso acá sumando. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá?
que x menos 2x vale 6, pero x menos 2x es menos x vale 6, esto me dice que el valor de x es menos 6. Una vez que ustedes encuentran el valor de x, como en este ejemplo, paso a buscar el valor de y. Y el valor de y es igual a menos 2 por x. Entonces quiere decir que y va a ser igual a menos 2 por menos 6, eso indica que y vale 12. Quiere decir que el multiplicador de Lagrange me sirvió para encontrar como punto crítico al punto menos 6 en x, 12 en y. Este es el punto crítico. Ahora hay que ver si ese punto crítico que yo encuentro ahí es un extremo máximo o mínimo condicionado de esta función. Así como yo tengo, existe la alternativa, como les dije ayer, de analizar el diferencial segundo. En el caso este de los extremos condicionados, el diferencial segundo se hace por ahí un poquito más largo, y para eso, como hay dos funciones que intervienen, uno usa lo que se llama, ayer usé el determinante hessiano, hoy voy a poder usar el determinante hessiano extendido, o el determinante que le llaman orlado, hessiano orlado. Con ese hessiano orlado, después voy a hacer ahora, vamos a ver qué forma tiene, vamos a comprobar si ese extremo, qué tipo de extremo es. Para esto vamos a ver, ¿a dónde comparto acá? ¿Cómo se forma este hessiano orlado? Aquí vemos, ¿ven? Armé la condición, acá voy a borrar esto, luego lo voy a corregir cuando se lo suba, y una vez que tengo eso ya tengo encontrado los valores. ¿Ven que acá el método decía debe encontrar las incógnitas x, y, lambda? Me faltó encontrar lambda, pero como ya tengo x y tengo y, es posible encontrarla. Una vez que ingreso acá, me fijo cuándo obtengo el máximo o obtengo el mínimo. Entonces, yo tenía que la función de Lagrange era de la forma L de x y lambda igual a la f de x y más lambda por la g de x. La derivada primera ya la hicimos, y para hallar la segunda hacemos lo mismo. Derivamos dos veces, y los valores que yo voy a colocar acá van a ser, sigue siendo, ven, una matriz simétrica. En la diagonal voy a colocar las derivadas segundas con respecto a las variables x e y. Luego voy a colocar la derivada cruzada de la función de Lagrange, la derivada de la función g, que es la derivada de la condición, la g de y, ¿ven? Y para armar la matriz, en la tercera columna, como es simétrica, se arma con los elementos, colocando un 0 en la diagonal. Tiene una explicación de dónde sale este hessiano, pero nosotros no vamos a trabajar de dónde sale. Simplemente vamos a usar este determinante y vamos a decir lo siguiente. Supongamos que yo sé que en el punto, encuentro como punto crítico un punto que tenga coordenadas x0 y 0. Entonces, voy a evaluar, como hice para los extremos comunes, el hessiano en ese punto. Si ese hessiano es mayor que 0, entonces en ese punto que estoy evaluando, la función alcanza un máximo condicionado. Y si el hessiano, este extendido, es menor que 0 en ese punto, la función alcanza un mínimo condicionado. O sea, que yo lo que tengo que tener como estructura es ver cómo armo este hessiano para poder trabajar el extremo condicionado. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro ejemplo que veníamos viendo, yo ya saqué cuánto vale el x, el y digamos que ya tengo la derivada primera.
Faltaría encontrar cuál sería la derivada segunda y las cruzadas para armar el hessiano. Venimos a nuestra pizarra y yo había sacado como candidato acá este punto, o sea que este punto es el crítico. En este punto es donde yo voy a sacar, por así decir, las otras derivadas. Entonces, ya tengo cuánto vale la derivada con respecto a x, tengo cuánto vale la derivada, ven, con respecto a y, y entonces voy a ver cómo armo las derivadas segundas. Voy a hacerlo aquí arriba, para después armamos los valores, el hessiano quizás en la otra expresión. Pero más que todo para no tener que trabajar en la otra hoja y que se me pierda la idea. Entonces, vamos a armar quién es la derivada que yo tengo acá. La derivada con la cual trabajé acá es la respecto a x, calculo la derivada segunda. ¿Ven? La derivada segunda con respecto a x dos veces de la función x en y en lambda es, si esta es la primera, la segunda va a ser 8. 8. La derivada segunda con respecto a y dos veces en el punto x y lambda menos 4. Y si hago la derivada cruzada con respecto a x y luego con respecto a y, esta es con respecto a x. Si a esta función la derivo con respecto a y, me va a dar 0. Bueno, ahí tengo las de x y las de y. También ingresaban en ese determinante las derivadas de g. La g es esta. Si yo derivo g con respecto a x en el punto x y, esto me queda 1. Y la derivada de g con respecto a y en el punto x y también me queda 1. Bueno, ya tengo armadas, por así decir, todas las condiciones, y el único punto crítico que tengo es menos 6, 12, no tengo otro punto crítico. Y acá tengo la ventaja que no dependen de x, no dependen de y ni de ningún valor, por lo tanto este punto crítico casi no lo voy a usar para evaluar el hessiano. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que me da esta función armando el hessiano que yo tengo que armar. Entonces, armando el hessiano, vamos a decir lo siguiente. El hessiano que uno arma es de la forma, así después reemplazo los valores. A ver, disculpen acá. El hessiano, que yo lo llamé, ven, extendido, por eso uso así la letrita acá arriba, extendido en el punto que estoy trabajando, que será el x0 y 0, y lambda, es el determinante 3 por 3. ¿Qué forma tiene? Acá habíamos puesto derivada de xx, derivada de xy, entonces acá venía la de xy, la de y, acá tengo que colocar la derivada de x, acá la derivada con respecto a y, acá la de x, acá 0 y acá la de y. Perdón, acá la de x. Entonces, con esa alternativa vengo acá y digo lo siguiente. L de xx vale 8. La cruzada L en xy vale 0. G de x vale 1. L cruzado vale 0. L en y vale menos 4. G en y vale 1. Acá venía el 0, el 1 y el 1. Tengo que resolver este determinante. Fíjense que acá no depende de los puntos críticos. En este ejemplo no tengo derivadas de puntos críticos, así que el único punto crítico que tenga, de acuerdo al signo del determinante,
va a ser un máximo o un mínimo. Entonces, esto es un determinante 3 por 3. Yo sé resolver los determinantes 3 por 3. Por lo tanto, trato de resolver este determinante. Entonces, vengo aquí, este es el 8, el 0 y el 1, viene el 0, el menos 4 y el 1. Diagonal principal, así, que me dio 0 todos, ¿no? 0, 0, 0. Elementos de la contradiagonal va a ser menos los de la contradiagonal, que aquí me quedó menos 4, más 8, y este me quedó 0. Entonces este me queda menos 4 más 8, 8 menos 4, 4, me queda el determinante menor que 0. De acuerdo a lo que yo tenía trabajado anteriormente, vemos que si el hessiano es menor que 0, entonces la función en ese punto alcanza un mínimo condicional. Quiere decir entonces que para mi trabajo, como el hessiano es menor que 0, como el hessiano extendido es menor que 0, tenemos que en el punto crítico, que no me acuerdo cuánto se llama, menos 6, 12, en menos 6, 12, ¿no? Que encontramos el elemento, nosotros encontramos que tenemos un mínimo. Hay un mínimo condicional. Hay un mínimo condicional. Estas son las opciones o las características que tiene resolver un sistema con extremo condicional, un elemento con extremo condicional. Como verán, no da mayores trabajos, simplemente tenemos que armar bien, por así decir, cuál es la función condición, cuál es la restricción, y a partir de ahí entonces uno logra encontrar justamente todas las posibilidades que yo tengo de resolución de un sistema. Vamos a ver otro ejemplo. Trabajar. Y así ustedes van viendo cuáles son las posibilidades que tengo con los multiplicadores de Lagrange. La parte de extremos, como verán, no les va a dar demasiadas dificultades. Eso tiene de bueno encontrar justamente la parte de los multiplicadores de Lagrange. No van a tener demasiado inconveniente, al igual que con extremos, pero sí hay que hacerlos, digamos, los ejercicios, ¿no? Porque si no, yo no puedo determinar cuáles son las condiciones que tengo, por ejemplo, para resolver eso. Veamos un ejemplo. Supongamos el siguiente problema. Vamos a avanzar aquí. Y vamos a ver el siguiente problema. Tienen muchísimos problemas de aplicación. Vamos a ver uno sencillo y luego vamos a ver algún otro problema de tipo económico para ver cuál es la interpretación clara que tiene ese lambda que anda dando vuelta. Dice el problema: hallar 3 números cuya suma sea 21 y cuyo producto sea máximo. Producto, producto sea máximo. Hallar el producto. O sea, en este problema yo tengo la función, la condición y los elementos que tengo que encontrar. O sea, tengo todo encontrando las posibilidades que tengo. Dice acá,
hallar 3 números cuya suma sea 21. Quiere decir que si yo tengo 3 números, tengo un X, tengo un Y y tengo un Z. Que yo los sumo y que me van a dar 21. Eso dice el problema. Y cuyo producto sea máximo. Quiere decir que el producto es la función f de x y z. Esto es lo que yo tengo que encontrar, que esta función, los 3 elementos que encuentren, es un máximo. Es decir, que yo tengo la función ahí y la condición dada como una condición. Fíjense en ustedes que la condición que tengo puesta ahí es justamente para trabajar con esa expresión. Cuando trabaja uno con esto, yo ya sé que armo, fíjense que acá tengo 3 valores, o sea, 3 números, o sea que la función es un poquitito más extensa que la función de x y de y que tenía antes. Esto significa que armo una función ahora de las 3 variables, x y z y lambda. La función a la cual voy a encontrarle el máximo o el mínimo, el máximo me pide acá, es el x y z. La condición tenía que estar igualada a 0. Quiere decir que va a ser lambda por x más y más z menos 20. Listo. Ya tengo en esta forma la función de Lagrange, que es lo que yo estoy buscando para poder encontrar la expresión. Tengo la función de Lagrange. Una vez que yo tengo la función de Lagrange, derivo. Si yo derivo respecto a x, en x y z, y lambda, derivo respecto a x, no olviden que y z es constante. Si la derivada de x es 1, y por z, y acá me queda más lambda, porque la derivada de esto vale 1, y lambda multiplica todo esto, igual a c. Si calculo la derivada de la función con respecto a y, en x y z lambda, pasa lo mismo, ¿ven? Derivo con respecto a y, en este producto me quedó xz, más la derivada con respecto a y que vale 1 por la constante, o sea, lambda. La derivada con respecto a z, en el x, y z y lambda, me queda x por y, más el lambda solo igual a c. La otra derivada que me falta es derivar con respecto a lambda. Y cuando ustedes derivan con respecto a lambda, siempre les va a dar la condición. Es decir, que derivo con respecto a lambda esta función que tengo acá, y me va a dar la condición, porque ahora todo esto es una constante, entonces me queda directamente la constante por la derivada de lambda, que es 1. Menos 21, todo igual a 0. Bueno, entonces la idea es justamente trabajar encontrando los valores de lambda, de x, de y, de z. Yo antes no mostré cómo sacar el lambda, pero bueno, ya teníamos el x y el y, ahí sale. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿ven? Despejo de acá, y por z igual a menos lambda. Despejo de acá, si quieren, x por z igual a menos lambda. Despejo de aquí, x por y igual a menos lambda. Entonces vengo acá, igualo de a 2. ¿Ven? Si igualo estos dos, de acá igualando, ¿qué me queda? Que y por z es igual a x por z. Quiere decir que si z no es 0, voy a poder cancelar este con este y me queda igual a x. De estos dos, ¿ven? Igualando,
me queda que x por z es igual a x por y. Vuelvo a decir lo mismo, ¿ven? Que si lo paso dividiendo, aquí x no debe ser 0. Si x no es 0, z va a ser igual a y. Y de estas tres condiciones que tengo acá, si es igual a x y es igual a z, x también es igual a z. Entonces yo ya sé que x es igual a y igual a z. Si eso pasa, como x es igual a y y es igual a z, entonces vengo acá y tengo x más x más x, 3x. 3x es igual a menos 21, quiere decir que x vale menos 7. Bueno, si x vale menos 7, ahí ya tengo cuánto vale y cuánto vale el otro valor que tengo ahí, porque yo estoy diciendo que los tres valores que tengo son iguales. Como y es igual a x, y vale menos. ¿No sería 7 directamente? Porque Bien, es menos. 7. No dije nada, pasaste sumando. Bien, es 7. Muy bien. Y z vale 7. Muy bien, chicos. 7 vale 7. Yo dejé el menos 21 y lo pasé. Entonces quiere decir que el punto crítico es el 777. O sea, este punto tiene 3 coordenadas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo tengo que ver que este punto hace que el producto sea máximo. O sea, que este punto que yo encontré hace que sea un máximo el producto. O sea que yo tengo que armar, para comprobar que sea máximo, el hessiano orlado ese que tengo. Entonces vamos a tratar de ver cómo llevamos estas derivadas que están acá. Esto no me permite recortar, ¿no? No, me permite escribir texto, pero no puedo recortar. Bueno, entonces vamos a mirar acá L de X, a ver, vamos a escribir, a ver si alguno me dicta. LX en X y Z lambda, aquí era igual, a ver. Vuelvo atrás, dice que es igual a IZ más lambda. IZ más lambda. LI en X y Z y lambda. Si vengo aquí, esto va a ser igual a XZ más lambda. XZ más lambda. Y si calculo la derivada con respecto a Z, en X y Z y lambda, aquí me va a quedar X por Y más lambda. Ah, pero acá yo estoy en un problema. Ya está. Ya está. ¿Cuál es mi problema? Mi problema acá es que yo tengo armado el hessiano para una función que es 2 por 2. No la tengo armado para una función 3 por 3. Entonces ahí mi problema, en el caso en que tengo una función como en este caso, 3 por 3, el hessiano me va a cambiar, porque digamos que ahí ya me va a quedar un poco más grande, y no lo vamos a trabajar. Pero bueno, vamos a ver, yo tendría que tener la derivada segunda, ¿ven? Con respecto a x dos veces, y aquí me va a quedar 0, la derivada segunda con respecto a y dos veces, que me va a quedar 0, la derivada segunda de z dos veces, que me va a quedar 0, y ese es el problema que tengo acá. Y que si hago la cruzada de x con y ese sí me va a quedar z. Pero ya voy a tener toda una fila de elementos 0. Entonces ese determinante, como es 3 por 3, no me va a dar la condición. Cuando esto suceda, no me había dado cuenta antes, pero cuando esto suceda, yo voy a suponer que el valor que encontré es máximo.
Y el producto que va a ser máximo, ese valor, que es lo que me piden, va a ser el producto f de x por y z, que era x por y por z, lo voy a considerar en el punto, perdonen acá que no me di cuenta que era de 3 valores, 7, 7, 7, y acá es 7 por 7, 49 por 7, ese es el valor máximo. Vamos a suponer que este es el valor máximo. O sea que en el caso de funciones 3 por 3 no voy a armar el determinante. Porque si armo el determinante tengo que armar otra cosita que no quiero armar ahora. O sea que simplemente vamos a hacerlo para cuando tenga funciones 2 por 2. Si en esta función 3 por 3 yo tuviera que armar el determinante, se tendrían que agregar una fila más y una columna más. O sea, tendría que ser un determinante 4 por 4. Por eso no lo voy a armar. Vamos a dejar con la condición hasta ahí. Vamos a suponer que hasta ahí el valor está sirviendo. Bueno, lo que sí vamos a armar es algún valor o algún elemento que me permita encontrar un problema de aplicación en el cual yo pueda encontrar los valores de lambda. Supongamos lo siguiente. O que pueda encontrar la matriz hessiana, porque si no, el valor que yo encuentro no me permite sacar la matriz hessiana. A ver, vamos a ver un ejemplo. No me di cuenta acá, les pido disculpas porque no me di cuenta. Supongamos este problema. Pero bueno, igual, de todas maneras, no se van a asustar si tienen una función 3 por 3, porque ya la armamos, digamos, a la matriz. O sea, igual armamos el hessiano, igual armamos la función de condición. Dice lo siguiente, el problema. Dada la función de producción, P de xy igual a 2 veces x por y, sabiendo que P sub 1 es igual a 5 y P sub 2 es igual a 4, buscamos, inciso A, el costo mínimo para P mayúscula de xy igual a 10. E inciso B, el producto máximo para el costo $200, el costo fijo es 100. Bueno. Me está dando justamente que tengo que buscar el costo mínimo para P igual 10. Quiere decir que si P es la función esta de producción, P de xy es igual a 2x por y, si P vale 10, ahí obtengo la condición. Entonces 10 es igual a 2 veces x por y, y entonces estamos diciendo acá que 5 es igual a x por y. Esta es la condición. Porque está igualada a una constante. Esta es la condición. Por otro lado, me pide el costo.
el costo es una función que va a depender también de los precios 1 y del precio 2. O sea que el costo en XY es el costo variable, en este caso va a ser 5 veces en X, porque es la producción en un artículo, más 4 veces en Y, más el costo fijo. Y el costo fijo para los problemas es 100. Este es el costo fijo, y esta es la función de costo. Esta es la parte variable, ¿no? Lo que se llama costo variable. Entonces, yo aquí tengo que encontrar el máximo, el costo mínimo para la producción 10. Quiere decir que mi función de Lagrange va a depender de X, de Y, de lambda. Claramente al que le voy a buscar el mínimo es al costo, que es 5X más 4Y más 100, más lambda, con la condición de que la producción valga 10, o sea, lambda X por Y menos 5, porque lo igualo a 0. O 5 menos X por Y, como ustedes lo quieran poner. Yo tengo que encontrar ahora ese punto crítico. Entonces, para encontrar el punto crítico, hacemos lo que hicimos antes. Derivo con respecto a X, y en este ejemplo, ¿qué me queda? 5 más lambda. ¿Estoy bien acá? 5 más lambda por Y. Por Y, porque estoy derivando con respecto a X. X por Y me queda Y. Esto igual a 0. La derivada con respecto a Y, en X y lambda, me queda 4 más lambda por X igual a 0. Y por otro lado, tengo que sacar la derivada con respecto a lambda, en X por Y lambda, y me va a quedar la condición, X por Y menos 5 igual a 0. Quiere decir que de este sistema 3×3, yo tengo que poder encontrar los valores de X, de Y, de lambda. Del primero, ¿ven? Yo tengo que 5 es igual a menos lambda por Y. Y si despejo el menos lambda, acá tendría que pasarlo al ir dividiendo. O sea, esto ocurre si el Y es distinto de 0. En este caso va a pasar lo mismo, porque yo voy a obtener acá 4 veces menos lambda por X, y como voy a igualar, acá me va a quedar 4 sobre X igual a menos lambda. Y esto pasa si X es distinto de 0. Bueno, si yo igualo la expresión, 5 sobre Y es igual a 4 sobre X. O sea, igualando estas dos, porque si encuentro un lambda ha de ser el mismo lambda, entonces digo lo siguiente: 5 sobre Y era igual a 4 sobre X, ¿no? Decía la cosa. 5 sobre Y igual a 4 sobre X. Si eso pasa, pasando los elementos así, 5 veces Y es igual a 4, no, 5 veces X, perdón, es igual a 4 veces. O lo que es lo mismo, despejo X como 4/5 de Y. Bueno, ya tengo este valor. La condición que decía que X por Y es menos 5 vale 0. O sea, la última condición decía que X por Y menos 5 vale 0. Pero yo ya sé que X vale 4/5 de Y
por i, eso es igual a 5. Yo lo miro acá, ¿ven? Lo paso a sumar. Esto me dice que 4 veces i cuadrado me va a dar 5 por 5, que vale 25. Entonces, i cuadrado va a ser igual a 25 cuartos. Entonces quiere decir que el i es la raíz de 25 cuartos, que será 5 medios. Este es el valor que yo encontré de i. 5 medios. ¿Bien? Uno obtiene dos valores, positivo y negativo, pero a mí, como estoy trabajando con funciones de costo, a mí no me interesa cuál es el valor negativo. A mí me interesan los valores que sean positivos. ¿Bien? Entonces, con esa expresión que tengo acá, yo ya aquí voy a poder sacar cuánto vale x, porque ya obtuve el valor de y. Entonces voy a decir que, por lo tanto, x es igual a 4/5 por y, pero y vale 5 medios, entonces x vale 2. Quiere decir que el punto crítico que saqué es el punto 2, 5 medios. Para comprobar que este punto que yo encontré aquí, como me dice la expresión, tengo que sacar el costo mínimo. Para que sea mínimo, tengo que ver de armar la matriz con el hessiano extendido. O sea, la L de X es 5 más lambda por I igual a 0, o sea que L de X es 5 más lambda por I. L de I era igual a, perdón, acá, L de I es igual a 4 más lambda X, 4 más lambda X. Entonces, si yo saco para armar el orlado extendido las derivadas segundas, la derivada de X 2 veces, como no hay X vale 0, la derivada segunda de Y 2 veces, como no hay Y vale 0, pero la cruzada, que está primero en X y luego en Y, vale lambda. ¿Ven? Primero en X y luego en Y, vale lambda. También tengo que encontrar de la función condición, que la función condición que yo obtuve acá era X por Y igual a 5, su derivada, o sea, la G de XY era X por Y menos 5, porque estaba igualada a 0. Entonces, la derivada con respecto a X es Y, y la derivada con respecto a Y es 5. Bueno. Estos elementos, perdón, con respecto a Y no es 5, es X. Porque se me cruzó 5, es X. Bueno, entonces, el punto crítico es 2, 5 medios. En ese punto crítico yo voy a hallar el orlado extendido. Lo único que me resta saber es cuánto vale lambda. Y yo de las condiciones que tengo, puedo tomar cualquiera de las dos, ¿ven? Y menos lambda vale, por ejemplo, 4 sobre X. Menos lambda es 4 sobre X. Pero si X vale 2, menos lambda es igual a 4 sobre 2, quiere decir que menos lambda vale 2, con eso me dice que lambda vale menos 2. Bueno, entonces yo ya estoy ahora en condiciones de armar el determinante extendido de la expresión. En aquel calefactor y luego en el... ¿Dónde está el calefactor? Por ahí. A ver, aguárdenme un ratito, chicos.
me llegó alguien. A ver, aguárdenme un segundo, que me están arreglando algo acá en casa y me están llamando. 5 minutos. Si pueden armar el determinante hessiano, se los agradezco. A ver. Ya estoy aquí. Bueno, entonces, tengo que armar el hessiano orlado extendido, y el hessiano estaba formado por la derivada de x 2 veces, ¿no? Era así la expresión, la derivada de x 2 veces, luego tenía la derivada de xy, o de ix, la derivada de la función con respecto a x, la derivada con respecto a xy, la derivada cruzada en y, la derivada de g con respecto a y, acá venía el 0, aquí venía. No lo estamos viendo, profe. Ah, ¿no lo ven? Acá, esperen acá, a ver, esperen. No, a ver cómo es. Ah, acá. ¿Ahí sí? No. Esperen que me parece que incluso había pausado la grabación. No la pausé, ¿no? La grabación. ¿Estoy grabando? Sí. Ah, bueno. Sí. Ay, porque yo me pongo nerviosa, no sé. Acá, GDI y acá GD. Bueno, entonces si yo me fijo es, la derivada segunda de x 2 veces me dio 0. La cruzada me dio lambda. La g en x me dio y. La cruzada acá me dio lambda. La de y me dio 0. La g de y me da x. La g de x y g de y acá me dio y. Acá x y acá me dio 0. Entonces, ¿yo dónde voy a evaluar? En los valores que encontré. O sea, voy a evaluar en el punto x2 y 5 medios, y en el punto lambda que vale menos 2. Este es el lambda. Entonces, el determinante que deberé calcular es el determinante que está armado por 0, lambda que vale menos 2, y el i que vale 5 medios. Vengo aquí, coloco el 5 medios, voy a borrar aquí porque no me va a dar. 5 medios. Ven, aquí estamos cerrando toda esta parte inclusive que uno trabaja derivada con lo que aprendimos de los determinantes, o sea acá 5 medios. El lambda vale menos 2, 0, x, y el x vale 2. Acá va un 0, acá vale 5 medios, que es lo que vale y acá vale el x que vale 2. Entonces, yo tengo que calcular este determinante para determinar si el valor que encontré justamente era el que me están solicitando. Entonces, vengo acá, busco el determinante, y en estos valores que tiene, vamos a ver cómo lo hacemos. Esto me da 0, menos 2, 5 medios, 0, menos 2, 5 medios, vengo a la otra fila, es menos 2, 0, 2, menos 2, 0, 2, y vengo al otro elemento que está acá, y me da 2, 5 medios 2. 2. No tendría que ser al revés. O sea, no tendría que ser 5 medios 2, 0. A ver,
esperen cómo lo armé acá, por eso sí, posiblemente me equivoqué cuando lo armé. Era la derivada con respecto a y, g de y que me daba x, ¿no? Al revés lo tengo. G de y me dio x y g de x me dio y. O sea que acá va el 2, acá está mal, ¿no es cierto? Ahí está. Sí, la última fila. Sí. Están al revés. Están al revés. Bien, muy bien. Acá me dio el 2 y acá me da el 5. Muy bien. Muy bien. Entonces vengo acá y acá entonces por ende también está mal. Lo copié mal acá, entonces acá tengo el 2. Bien, y acá tengo el 5 medios. Muy bien. Repito los elementos que están. 0, menos 2, 5 medios, menos 2, 0, 2, y entonces busco. Diagonal principal. Profe, ¿no está mal ese 5 medios? ¿No es 2x? Ay, a ver, ¿dónde me confundí? Ah, En, este es lambda, ¿no? O menos lambda. A ver, esperen. Acá me confundí, ¿no? A ver, esperen. Vamos a mirar bien porque si no me va a salir mal. Acá abajo, 2. 2, 5 medios. ¿Y acá qué puse? ¿Negativo puse? 2, está bien, positivo puse. Lo que hice al acá, lado, 0. el 5 medios, este 5 medios no es 2 nomás, porque eso sería x o no. No, eso es lo que corregimos, ¿no? Porque había puesto mal la expresión. A ver, acá, esto no lo corregí, ¿no? GDI, ¿cuánto me daba GDI? X. Al X. revés, acá estaba. Está mal escrito acá. Este es X y este es Y. Ah, está, listo. Ahí está. No, está muy bien. Pero yo no lo corregí el valor, pero no corregí esto que es importante. ¿No? Muy bien. No, tienen que hacerme acá parar porque esto tiene que quedar bien. Perfecto. Ahora sí. X, Y. Muy bien. Entonces, ahí ya tengo la expresión y ahora sí, ¿no? Entonces estamos con los diagonal principal, que son estos elementos que están acá. Bueno, vamos a hacer el producto. 0, este que me queda, menos 4 por 5 medios, más menos 4 por 5 medios. Le resto los de la contradiagonal, que estos son 0, 0, uy, mirá, nos quedó 0, menos 0. Bueno, entonces esta expresión es 2, esta también me quedó en 2, menos 2 por 5 es menos 10 menor que 0. Muy bien. Entonces, cuando yo encontraba una hessiana negativa, la función alcanza un mínimo justamente en el punto que tengo. Por lo tanto, lo que estaba encontrando en este ejemplo era un mínimo en el costo, ¿no? Entonces yo tengo un mínimo, la función alcanza un mínimo en el punto que me dieron, que sería ese punto que yo tengo, que es el punto, a ver, veamos, que era el punto 2, 5 medios, 2, 5 medios, y el costo mínimo es de, será de, y voy a la función de costo que tenía, y la función de costo que tenía era 5x más 4y más 100. Entonces, 5x más 4y más 100, el costo era 5x más 4y más 100, será mínimo en este valor que encontré. O sea, esta es la función de costo. Para que sea mínimo, tiene que ser en este mínimo que encontré, que es el punto 2, 5 medios,
Y el costo va a ser 5 por 2 más 4 por 5 medios más 100. Ese es el valor mínimo del costo. Esto me queda 4 dividido 2, 2, 5 por 2, 10, más 10, 20, y el costo mínimo es de 120. Ahí obtienen el costo mínimo. El problema que sigue, que es el problema que a ustedes les estaba pidiendo el inciso B lo que me pedía era el producto máximo para el costo 200. O sea, el producto máximo para el costo 200, esto es utilizar justamente la función de producción. Eso tenía que la función de producción era la función xy, ahora le voy a buscar el máximo a esta función, que era 2 veces x por y, y el costo tenía que ser, el costo era 5x más 4y más 100 era, ¿no? Entonces ahora, la parte B del problema, miren lo que pedía, el producto máximo para un costo de 200. O sea que acá, ¿qué es lo que hace? Cambia la función de condición, porque ahora el costo vale 200 y yo voy a tener que encontrar este producto máximo. Quiere decir que el costo acá, la función implícita, va a ser 5x más 4y menos 100, porque lo voy a pasar acá, igual a 0. Y la función de producción que tengo es esta. Entonces, tarea para el hogar va a ser encontrar los extremos, y la función va a ser x y lambda ahora, donde cambia para la parte B la función. La función va a ser la función de producto, o sea, de producción, más lambda por la función de condición. Y mi función de condición es esta que tengo acá. O sea, queda como tarea resolver el problema. Como verán, tiene aplicaciones varias, multiplicador de Lagrange. Es interesante trabajar en el multiplicador de Lagrange y tiene una interpretación interesante también si uno encuentra cuál es el valor del multiplicador de Lagrange. Entonces vamos a decir que una interpretación, voy a avanzar una página más, una interpretación que tiene económica de lambda, una interpretación económica de lambda, va a ser la siguiente. Si yo tengo el caso en que lo que yo voy a tener es la función de producción, el caso de la función de producción ¿sí? Ese caso sujeta a la función de costo, ¿sí? Al costo, a la restricción del costo, o sea, el ejemplo B que hicimos antes, el que dejé para trabajar. Cuando uno tiene ese caso, que yo tengo el producto sujeto a la restricción del costo, ¿no? Entonces voy a decir que el valor absoluto de lambda, representará la producción o la productividad marginal del capital. Marginal del capital. Eso es lo que representa. La productividad marginal del capital. Es decir, lo que representa es la cantidad adicional del producto que se obtiene al incrementar en una unidad el capital. Vamos a anotar eso también, o sea, la cantidad adicional
de producto que se obtiene ¿sí? Al incrementar en una unidad del capital. Ojo, miren ustedes acá que yo aquí tengo el caso en que la función de producción está sujeta a la restricción del costo. A la restricción del costo. Entonces, no sé, si por ejemplo a mí me da lambda, por ejemplo, no sé, un valor como el valor absoluto de lambda, por ejemplo, ¿no? Me llega a dar un valor como 5, ¿sí? Esto significa que por cada unidad de capital, ¿sí? Que se agrega al proceso productivo, porque estoy con la función de producción, la producción aumenta 5 unidades. ¿Sí? Eso es lo que significa en un caso como este. En el caso, chicos, en que yo tenga la función de producción y el costo sea justamente la restricción de la función. Si yo tuviera el caso, que sería el otro caso que yo puedo considerar como caso B, si el caso de la función es la función de utilidad, o sea, el caso de la función de utilidad está sujeta al ingreso, sujeta a la restricción del ingreso. Si eso pasa, que yo tengo la función de utilidad sujeta al ingreso, entonces lo que voy a decir es que el valor absoluto de lambda, en ese caso, representa la utilidad marginal. Representa la utilidad marginal. ¿Sí? Del ingreso. O sea, estamos en un ejemplo similar al anterior, pero esta es la función de utilidad. Entonces, se incrementa nuevamente en una unidad justamente el elemento del ingreso. O sea, es la utilidad adicional al incrementarse en una unidad el ingreso. En el caso del beneficio que puede aparecer, justamente el multiplicador de Lagrange equivale a hablar de lo que se conoce como precio sombra. Pero ese precio sombra es lo que utiliza el método simplex de programación lineal, que nosotros no vamos a trabajar ahora. Pero hay un método simplex, que es una unidad que queda aquí en el caso de matemática 2, porque no llegamos a verla, pero ese trabaja justamente con el otro caso. Bueno, esto es más o menos como uno tiene que armar la función cuando uno tiene justamente el trabajo de hacer los multiplicadores de Lagrange sujeta a condiciones de trabajo. Son sujetos a los elementos que yo tengo como condición de trabajo. Bueno, esto que estamos explicando es lo que cierra, por así decir, todo el trabajo que vinimos haciendo con la parte de derivación. Uno aquí da por cerrado, digamos así,
el trabajo de la parte toda completa de derivación justamente cierra con esta expresión, cuando uno puede trabajar con los extremos y los extremos condicionados. Lo ideal, como para que las ideas nos queden claras, sería ver el parcial, o sea, sería hacer el práctico. ¿Ustedes cuándo rinden el parcial? ¿El lunes? ¿Chicos? Desconozco porque aprobé. ¿No puso la fecha del recuperatorio? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿No escuchó? ¿El recuperatorio es el lunes? Sí, el lunes. Bueno, entonces, el martes yo no tendría ningún problema y hacemos la práctica que corresponde a extremos. Yo voy a tratar de que quede colgado en el aula virtual. Si puedo lo cuelgo ahora mismo al